minuto desde que yo salí de Guatao que no piense cómo están esas mujeres allí. Bueno, en el Guatao hay un reglamento que dice que la luz debe de permanecer encendida. Me bajan del carro y con el carpeta me dicen, quítese la ropa y coge este uniforme. Me dieron un uniforme gris. Cuando yo vi eso, el cielo se me abrió. Yo dije, ya no hay vuelta atrás. Me mandaron para el destacamento 8, que es como decir una tapiada. Ahí el diablo dio las 40 voces y nadie nunca las oyó. Bueno, pues tenemos aquí el privilegio de tener aquí a la directora del documental de Thaís. A mí me gustaría preguntarte cuál es la decisión, cómo es esa decisión cuando una periodista decide hacer un documental. ¿Qué hay de periodista aquí? ¿Qué hay de algo nuevo que has...? Bueno, sí, yo creo que hubo algún intento de... A mí me pasa exactamente lo contrario de lo que le pasa a mis colegas. Si yo he tenido algún intento de volver a ser María Matienzo, la que antes era mucho más creativa que periodista, ha sido justo este documental de Thaís, que además llamarlo documental o llamarlo película puede parecer un poco pretencioso, pero lo quiero asumir como un ejercicio poético y de sanación. Siempre hablo de la sanación porque es importante sanar, y la gente sana a partir de los recursos que tiene. Y mis recursos de sanación son la creación. Entonces, definitivamente, después de 10 años haciendo periodismo y viviendo y acompañando a la violencia en sí misma, tenía que de alguna manera traducir eso para sacármela, o al menos hacer el intento de sacármela de adentro. No es el único documental que está proyectado en función de la violencia. Yo creo que en 15 minutos no se puede recoger toda la violencia que se vive en Cuba, o todos los tipos de violencia que se vive en Cuba. Pero bueno, es quizás un intento de salir del periodismo. No creo que lo logre tan fácilmente, porque la escritura y la creación se tienen que sustentar con algo, y el periodismo, bueno, es una buena herramienta, aunque no siempre está bien pagado, la mayoría de las veces está mal pagado, pero creo que es un empeño que tenemos que echar adelante, y bueno, dentro del panorama mundial es verdad lo que dice Ileana, el periodismo es mal pagado, pero entre las cubanas y cubanos es mucho más mal pagado. Sí, es aún más incomprendido las particularidades que tiene. Exactamente. Entonces, bueno, estamos haciendo un periodismo de guerra. Llevamos años haciendo periodismo desde una plaza sitiada, desde un lugar que indiscutiblemente la arquitectura lo dice por sí mismo. O sea, hemos sido bombardeados con malas energías, con la indiferencia, con la malicia de una dictadura que dura 64 años y que no es fácil quitarnos arriba como piensan algunos. No hay una fórmula exacta, no hay una única fórmula para salir de ahí o para quitárnoslas de encima, pero que definitivamente tenemos que emplearnos todos en función de ese mismo objetivo, no importa con qué herramientas contemos. Sí, se nota que que es un proceso que ha salido de ti, que está relacionado contigo, y te quería preguntar también por qué Thaís, por qué elegiste a Thaís. Bueno, Thaís, a partir de 2 o 3 notas, incluso de algún que otro tweet, empezamos una amistad profunda. Nos hemos vuelto confidentes la una de la otra. Y de alguna manera se me fue colando en el cuerpo, independientemente de que hubiese querido que la protagonista no fuera Thaís y fuera una mujer negra, que también tiene además doble batalla que librar en Cuba, o triple o 4 batallas más que librar en Cuba. Pero o sea, hay un proceso ahí de rapport o de apertura
que se me dio con Thais y que no se me dio ninguna otra activista o con ninguna otra periodista cubana, negra, además, o presa política. Entonces, es un dolor que tengo, pero a la misma vez una satisfacción porque Thais es buena amiga, además. Y ha sido una mujer que en muy poco tiempo ha vivido demasiadas vidas, demasiadas violencias. Creo que de alguna manera eso se refleja con la cantidad de Thais que vemos en el documental. Está ahí un día rubia, un día trigueña, un día con nasobuco, otro día aparece muy optimista y otro día parece que se está a punto de derrumbar. Otro día muy valiente, 30 de abril, o sea, ella no tuvo la oportunidad de dejarlos atrás, de salir, porque al final la policía no estaba encima de ella, estaba encima de otros manifestantes y ella siguió hasta el final. Entonces, por eso Thais, ¿no? Yo creo que eso sí que se ve, es como, para mí el documental es como un bombardeo, ¿no? De lo que es ella, de lo que ha vivido, y yo creo que transmite bien, ¿no? Esa sensación con la rapidez, esa sensación de todo lo que ha tenido que pasar en poco tiempo. Y también quería preguntarte, porque en el documental no solamente sale Thais, salen muchas más mujeres y se percibe, ¿no? De alguna manera que todas han tenido experiencias parecidas, ¿no? No sé si pudiste, si conoces, has podido profundizar en las historias de las demás. ¿Hay algún elemento común que te ha llamado la atención? Sí, aunque aparentemente no haya tenido contacto directo, por ejemplo, con Lisandra Góngora o con María Cristina Garrido, que no fue una casualidad. Yo creo que es una de las imágenes más icónicas que dejó el 11 de julio. Yo tristemente no viví el 11 de julio solamente como espectadora, o sea, no pude salir porque nos sitiaron, mi pareja y a mí, desde media hora después que Luis Manuel dijera que iba a salir al malecón, ya nosotros estábamos rodeadas de policía, y eso fue cuestión de segundos, estrategia, o presas o hacer lo que estábamos acostumbrados, en lo que teníamos digamos que suficiente experiencia, que era empezar a recoger a nuestros mártires, a nuestros muertos que son los presos políticos, que son la gente detenida. Ya veníamos ya suficiente tiempo trabajando con Larisa en Cubalés, con otras activistas que se fueron sumando por el camino, y apareció la idea de Justicia 11J con Camila Rodríguez, y bueno, ahí vivimos nuestro 11J todos los días, porque todavía sabemos que hay sus registros, todavía sabemos que los números que tenemos de los presos políticos no son los que debiéramos tener. Y yo, esto no me lo preguntas, pero yo hay algo que quiero hablar y que creo que es una idea general que nos hemos ido construyendo por el camino, y es que los presos políticos no son solamente los que se declaran en oposición a la dictadura. También hay muchas causas políticas dentro de las prisiones cubanas que necesariamente no fueron porque salieron con un cartel. Están, por ejemplo, los presos por convicción. Hay un proceso judicial terrible, que tú llegas a un juicio, no te pueden probar nada, pero el juez por convicción decide que tú debes cumplir una pena. Están las y los hombres, las mujeres y los hombres que están en prisión simplemente por trabajo sexual, aunque no esté criminalizada la prostitución en el Código Penal, que están por el Minority Report que ya me gusta decirlo así, pero tiene un nombre más complejo, peligrosidad social predelictiva, el peligro, exactamente, que ahí entran todos, ahí entra el que le caiga mal al jefe de sector, que además es una figura clave en las represiones, y todas esas personas. O sea, yo he tenido casos en la mano como periodista de personas que han estado presos porque simplemente no quieren delatar, o se van corriendo al exilio a destinos tan fatales como Trinidad y Tobago, donde no tiene una política de refugio político, y terminan presos ahí también o sufriendo cárceles ahí. Pero si se quedan, también pueden sufrir cárcel porque simplemente se abstuvieron a no denunciar a sus compañeros de trabajo, a no ser delatores oficiales. En la campaña que la organización con la que estoy colaborando hace ya un tiempo, como parte de la sanación, un poco raro, una manera un poco rara de sanar la mía, pero no puedo quedarme en la calle sin hacer nada. De ahí que el exilio no siempre sea tan cómodo ni tan fácil. Que se llama Expresa en Dictadura, de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana. Hemos tenido la posibilidad de
de entrevistar a mucha gente en la calle, sobre todo jóvenes, y hay un testimonio que los invito a escuchar de un muchacho que dice que de aquí a 5 años se ve o preso o policía. O sea, preso como opositor o policía. Y ahí te estás dando cuenta que hay una buena parte de la sociedad, joven sobre todo, que le están quedando muy pocas opciones, sobre todo cuando es una población negra que no tiene bienes para vender y por tanto además no puede asumir una migración o no tiene a nadie que lo saque por un parol. Entonces, son muchas violencias tratadas de resumir en 15 minutos que se canalizan además de las maneras más terribles. Se canalizan con el aumento de los feminicidios, se canalizan con el aumento de suicidios de los que no se habla o apenas se habla, se canaliza con el aumento vertiginoso de la población penal. ¿Y de qué población penal? Exactamente. ¿Y de qué población penal? Entonces, es una Cuba que heredamos quizás no, heredamos un poco retorcida más de lo que nos merecemos como seres humanos y de la que tenemos que salir en algún momento. Claro, yo quería decir algo. Pues dar la palabra de A mí me parece que eso sí es periodismo. O sea, que pensar el periodismo siempre como lead y desarrollo, no sé qué, a mí me parece que es otro tipo, otra manera de hacer periodismo. O sea, y que además tú no eres una periodista seca, tú eres una mujer que llega al periodismo desde la escritura de ficción y ni tanto. O sea, yo diría que es más una no ficción ahí. Es mi impresión desde fuera, ¿no? Y que me mató. O sea, yo había visto como el pequeño teaser que habían hecho y no había logrado verlo y pensé que si confluíamos en Madrid en algún momento podría verlo y me alegro mucho además de que me hayan dado la oportunidad también de que Nina pueda estar en otro espacio y haber visto el material, que eso también quiero agradecer a Árbol Invertido y a Las Tensas, la posibilidad de tener cuidado para nuestras criaturas y poder estar. Me impactó. Si yo fuera productora, y lo estoy diciendo aquí porque quizás alguien escuche, a veces escuchan, si yo fuera productora, yo pediría que tú hicieras un guión, si te animas a dirigirlo, no lo sé, pero que hicieras un guión desarrollando esas historias y quizás siguiendo a Thaís en el tiempo. Es lo que yo veo, o sea, con mi mirada más de pública, cinematográfica, ¿no? Lo que a mí me gustaría continuar viendo esto, ¿no? Y ahora mismo, te lo juro, o sea, lo estaba viendo y estaba pensando en eso. O sea, esto es una primera parte, un teaser, una manera transmedial de ver algo mucho más allá. Y lo otro que tú mencionabas, y fíjense qué interesante, o sea, con este último Código Penal medieval se deroga el estado peligroso. O sea, aparentemente, ¿a quién han liberado de las personas que están bajo? No es tan así, no se derogó. Simplemente cambió de número. Claro. Y cogió otro matiz más en función de la salud mental y eso lo hace más macabro aún. Claro, pero por eso te digo, o sea, ellos sí están diciendo, se ha derogado, se ha sacado, porque ya no aparece como índice de peligrosidad predelictiva. O sea, para ellos sí se ha derogado y para pero no han liberado a nadie. No han liberado a nadie. Cuando o sea, la ley ilegal no liberaron a nadie, la gente que estaba presa. Exactamente, pero bueno, son batallas también que uno puede ir dando como comunicadores para decir que esto en realidad no es una derogación. O sea, son maneras de demostrar, usted no está derogando nada, usted simple y llanamente está cambiando una cosa por otra. Y ahí entran las personas trans. Hay una sola mujer trans que es pública de las personas detenidas del 11J, que es Brenda Díaz. O sea, que además, lo diré hasta el cansancio, yo creo que a todas las personas que salieron a protestar ese día habría que pedirles perdón, porque la mayoría de las personas que están encarceladas hoy son personas pobres, humildes, afrodescendientes, no binarias, trans. O sea, las personas que tenían privilegios, los privilegios en Cuba son raros, porque no parecieran privilegios en España o en Honduras, pero las personas que tenían privilegios pudieron exiliarse con el costo que tiene, o salir de la cárcel, o tener abogados,
o continuar su vida de otras maneras. O sea, no estoy diciendo que nada de eso esté bien. Estoy diciendo que es claramente un régimen aporofóbico, racista, machista, que es como yo lo resumo porque vengo del feminismo. Yo creo que tiene todo eso. Pero es la única mujer trans que tiene visibilidad. Cuando empezamos esto que después se convirtió en Justicia 11J y que yo no pude continuar porque no tenía conexión a internet. No tuve conexión a internet como en 20 días, además en 3 líneas que tenía, que era un desgaste absoluto. Cuando empezamos eso, había reportes de personas trans en varias provincias, desde Camagüey hasta Oriente, que nunca más se pudieron verificar. Nunca más. Y yo me precio, o sea, yo he trabajado con la comunidad LGBTIQ+ cubana y la he acompañado durante muchos años. Me precio de tener buenas redes. O sea, si esto no ha pasado, algo grave ha sucedido con estas personas que no tienen ni siquiera una red de apoyo para denunciar, como la madre de Brenda, que sí está todo el tiempo activa y pidiendo la libertad de su hija y haciendo las denuncias pertinentes. Y otra de las cosas que quería decir del documental es que mientras haya detenciones arbitrarias, mientras existan todas estas irregularidades, independientemente de la violencia física que se sufra y de la violencia psicológica, hay grandes riesgos de violencia sexual. Y esto, por ejemplo, de desnudarse, toser, agacharse, tocarlas, esto es violencia sexual, es violencia machista de Estado expresada así. Y mientras eso suceda, y nosotros además no nos hagamos cargo también de ayudarlas a denunciar, no solo a las mujeres, le sucede a los hombres, también lo que denuncian menos por todos los otros prejuicios que hay. Cuando, o sea, si no nos hacemos cargo, de verdad que creo que, no sé a dónde va a parar el horror ¿no? Con los registros del 11 de julio, incluso llegamos a tener más de un muerto registrado, pero tristemente los miedos con los que las familias crecen, bueno, influyen muchísimo a la hora de denunciar. Está el que cae preso, el que está preso, entra en un régimen totalmente aislado de la sociedad y necesitamos definitivamente una red de apoyo que nos haga llegar a eso, y en muchos casos no ocurrió. Recuerdo, por ejemplo, a una muchacha estomatóloga que la familia la daba por desaparecida, y cuando empezamos a intentar indagar un poco más en su historia, simplemente hubo silencio del lado de allá. Recuerdo a un muchacho que apareció ahogado, con una supuesta salida del país, pero los amigos aseguran que él nunca estuvo cerca del agua, y fue justo en ese tiempo de eso, hablando, o sea, de otras violencias sexuales. Por ejemplo, tenemos testimonios, algún que otro testimonio de mujeres violadas, no solamente de esta muchachita Gabriela, que con todo lo que le había pasado, lo que había vivido. Estas otras mujeres no se han decidido a contar, y nosotros, por supuesto, eso lo respetamos en ese momento y lo seguimos respetando. Cuando ellas se sientan con fuerza y en digamos, no en libertad, pero sí en total seguridad de hacerlo, que no hay un régimen que caiga sobre ellas, revictimizándolas, ya lo contarán. Otras que tenemos sospechas por las actitudes que asumieron cuando fueron liberadas después de, esperando juicio además, o de los castigos a los que fueron sometidas ya estando en prisión, que se incluyen mordeduras de perro, y si hubo mordeduras de perro y desnudos, pudo haber pasado cualquier otra cosa. Con respecto a la producción, no me interesa hacer un documental más amplio. Quien quiera hacerlo está súper bienvenido. Y yo hablaba de un tema que para mí es importante, muy importante, que es cómo se perciben también las afrodescendencias dentro de Cuba. La historia de Thais, dije que se me había metido dentro del cuerpo, que necesitaba contarla, pero yo necesito empezar a contar historias de mujeres también racializadas o mujeres negras, de las que apenas se habla, de las que siempre hay alguien que cree que puede contar su historia mejor que ellas. Y bueno, y como yo soy una de ellas, siempre hay alguien que cree que puede contar la historia mía mejor que yo, o siempre cree que puede haber un argumento que a mí me falte por dar. Entonces tengo que contar historias de mujeres negras.
Las otras dos historias que tengo es una mujer racializada que tuvo que cumplir prisión por consumir drogas, por consumir marihuana, además ni siquiera tuvo la posibilidad de ir a una rehabilitación posible ni nada de eso, fue cárcel por tráfico de drogas, aunque fuera aunque fuera solamente consumo. Y la otra es una mujer que trabajó durante años como trabajadora sexual, una mujer negra, que todos sabemos lo que implica ser lo que implicó ser en la década del 90 una mujer negra en Cuba. Que te estuvieras prostituyendo o no, formabas parte de ese perfil policial. Y esas historias tengo que contarlas. Así que si hay algún productor que quiere escuchar, adelante, que estas son las historias que yo quiero contar ahora. Bueno, justo es lo que te iba a preguntar por tus planes de futuro en el cine, y ya nos has dicho. Sí. No, solo quería darle las gracias a María, me encantó, me gustó mucho también. Además, aunque no se llega a ese punto de detalle, pero sí se teje un hilo entre las mujeres, sobre todo que hablan. Se ve detrás toda esta historia de separación que tienen que sufrir con sus hijos cuando se dedican al activismo, ¿no? En el caso de Lisandra, que tiene 5 hijos, que ahora mismo está en la Isla de la Juventud sin poder recibir visitas de ellos y sin siquiera recibir llamadas. Y es una de las historias más terribles de los presos políticos, en este caso de las presas. Y en el documental se ve, o sea, esta muchacha Calzadilla es madre también de niños, está, y tiene hijos que también están separados ahora, Jaylis, Aymara. Lo triste de contar la historia a partir de una historia personal, o sea, lo que siento un poco limita, es que es la historia a partir de los contactos, de la vida de Thais, de los contactos que tuvo Thais. Ojalá Thais hubiese tenido algún contacto con Aymara Nieto, porque para mí es un dolor que debemos tener todos. Aymara Nieto está cumpliendo 2 condenas y yo siento que siempre es poco lo que nos hemos pronunciado por ella. Siempre hablamos de otras mujeres y Aymara Nieto sigue quedando relegada, pero Aymara Nieto ha pasado por todas las cosas que han pasado ya las presas políticas y más. Entonces, bueno, nada, muchas gracias por el espacio.